Estamos próximos a celebrar la Navidad. ¿Estamos preparados? ¿Nos hemos preparado? Les invito a reflexionar en 3 puntos en esta inmediata preparación a la Navidad. Primero, en Navidad no descuidar lo más importante. Segundo, ¿qué es lo más importante? Y tercero, ¿cómo vivir lo más importante? ¿Cuál fue el primero? No descuidar lo más importante. Segundo, ¿qué es lo más importante? Y tercero, ¿cómo vivir lo más importante? El primero, no descuidar lo más importante. Había un sacerdote muy detallista en todo lo que organizaba. Le encantaba lucir sus celebraciones. Cuidaba detalle por detalle. Todo mundo admiraba su delicadeza, sus detalles en todo lo que organizaba. Pero un día, cuando organizó muy bien la procesión del Corpus Christi, cuando se lleva la custodia con el Santísimo por las calles o en la plaza, los altares hermosamente hechos, el camino hermosísimo con flores y pétalos, todo aquello muy solemne, los acólitos bien vestidos, uniformados, la gente bien ordenada, iba a la procesión y en el primer altar un acólito se queda con los ojos súper abiertos mirando la custodia y le dice al sacerdote: Padre, no puso la hostia, la custodia está vacía. Voltea el sacerdote y ve que no iba Jesús en la custodia y ya se habían hincado y le habían rezado a una custodia sin Jesús. El sacerdote ve y dice: siempre se me pasa un detallito. ¿Qué detallito, verdad? Empezar la procesión sin Jesús. Descuidó lo más importante. Todo estaba bien planeado, pero descuidó lo más importante. Eso pasa cuando no pensamos y reflexionamos qué es lo más importante. Y hacemos las cosas por costumbre, mecánicamente. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué es lo más importante al recibir la Navidad? ¿Hemos tomado conciencia de eso? Para muchas personas lo más importante es qué vamos a cenar, dónde nos vamos a reunir, va a haber intercambio de regalos, detalles de esos que ayudan a la convivencia, pero no son lo más importante. Siempre hay que pensar, reflexionar para tomar conciencia de lo que es más importante en todo lo que hacemos en la vida. Segundo, ¿qué es lo más importante en Navidad? San Francisco de Asís pensaba siempre en el amor de Dios y todo lo que había hecho por nosotros, empezando por su nacimiento. ¿Cómo es posible que todo un Dios creador, Señor de lo creado, todopoderoso, se haga humano, frágil, débil como nosotros? ¡Cuánto amor! ¿Cómo es posible que Jesús, siendo el Altísimo, el soberano del universo,
el Rey de Reyes y Señor de Señores, haya soportado críticas, insultos, calumnias, desprecios por amor a nosotros. ¡Qué grande amor! ¿Cómo es posible que Jesús en la cruz haya entregado su vida en medio de tanto sufrimiento por amor a nosotros? Contemplaba todo eso San Francisco y le hacía llorar. Varias personas miraban llorar y caminar llorando a Francisco de Asís por las calles de Asís. Y con frecuencia gritaba en medio de su llanto: el amor no es amado. El amor de Dios no es amado por nosotros, no es correspondido. Veía a Francisco a su alrededor cómo hacía tanta falta corresponder a ese amor de Dios. Eso es lo más importante, tener la experiencia del amor de Dios. Vivir la Navidad como una experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. Ojalá contemplemos por momentos el nacimiento y pensemos toda la carga de amor que hay en ese niño humano, frágil como nosotros, pero donde está todo un Dios que nos ama. Un seminarista de cierto seminario, en estas fechas contemplando el nacimiento en la capilla del seminario, vivió la misma experiencia de Francisco de Asís. Se quedaba contemplando el nacimiento, pensando en el gran amor de Dios al hacerse humano. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y pensaba este seminarista la grandeza de ese amor, y como Francisco lloraba al contemplar todo el amor de Dios hecho humano en ese niño. Y de repente este seminarista sale de la capilla y les dice a sus compañeros en el seminario: vamos a las calles, toquemos puertas y digamos a la gente que Dios nos ama, que correspondamos a su amor. Los seminaristas se quedaban viendo a este compañero unos a otros. Llega al lugar donde estaban los padres del seminario sentados platicando y les dice: padres, salgamos a las calles, toquemos puertas y digamos a la gente que Dios nos ama. Los sacerdotes se quedaban extrañados también. Y este seminarista, al ver que no tenía eco, salió del seminario y se fue por las calles, tocando puertas y diciéndole a la gente que Dios nos ama, que por amor se hizo humano y por amor entregó su vida. ¿Vamos a las calles? ¿Vamos a tocar puertas? ¿Quién me acompaña? Estaba zafado este seminarista, ¿verdad? No sabía lo que hacía. Estaba fuera de sí. Cuando se experimenta el amor de Dios, eso puede suceder y sucede de distinta manera. Lo más importante es que experimentemos cuánto nos ama Dios, que pensemos en ese gran amor por nosotros al hacerse humano. Dediquemos unos momentos a reflexionar eso
partiendo de su nacimiento. Pero toda la vida de Jesús que nos relata el Evangelio es una muestra grande de su amor. Eso es lo más importante. Eso es lo que le da sabor a la Navidad, no el pozole, no los tamales, no las tostadas. Lo que le da sabor a la Navidad es la experiencia del amor de Dios que tengamos. Y tercero, ¿cómo compartir esa experiencia del amor de Dios? ¿Cómo vivirla y compartirla? Les invito a que esa noche de Navidad, en la reunión familiar que quizá la mayoría tengamos, en familia y a veces con amistades, dediquemos un momento a pensar, reflexionar el amor de Dios. Podemos hacerlo de manera individual primero, reunidos todos de manera personal. El papá, la mamá o cualquiera de los hermanos pueden coordinar esta dinámica, la dinámica del amor de Dios. Y personalmente cada uno puede decir, yo veo el amor de Dios en mi persona, en esto, en esto, en esto. Y cada uno expresa cómo ve, cómo siente, cómo nota el amor de Dios en su persona. Y todos comparten su experiencia personal del amor de Dios. Segunda pregunta. ¿Cómo vemos y notamos el amor de Dios en la familia, como familia? Y ahí empiezan a opinar quien guste, el papá, la mamá, el hijo. Yo noto el amor de Dios en mi familia por el trabajo de mi papá todos los días para que tengamos el pan de cada día. Yo noto el amor de Dios en la fe de mi mamá, que se esmera para que no nos falte lo necesario y siempre está atenta a nuestras necesidades. Yo veo el amor de Dios en mi hijo, que es muy obediente, muy dócil a lo que necesitamos en la familia. Y compartir cómo vemos el amor de Dios en la familia. Porque el amor de Dios se nos sigue dando a través de nuestros prójimos. Cada uno de nosotros somos canales del amor de Dios. Y cuando compartimos eso en familia, la tercera pregunta y última: ¿qué actitudes debemos tener hacia los demás, empezando por la familia, pero también fuera de la familia? ¿Qué actitudes debemos tener para compartir el amor de Dios, para ser canales del amor de Dios para los demás? Y alguien puede decir, nos hace falta visitar a un vecino que está marginado, nadie lo visita y nosotros también lo hemos descuidado. Propongámonos visitarlo. Nos hace falta visitar el asilo y platicar un rato con los ancianos que están ahí. Nos hace falta reconciliarnos con tal persona. Necesitamos compartir el amor de Dios, reconociendo que hemos fallado con los vecinos, en fin. ¿Cómo podríamos tener actitudes hacia los demás que les hagan ver el amor de Dios por medio de nosotros? Una vez que hagan esta dinámica en familia, qué hermoso va a ser que la familia espontáneamente en oración agradezca a Dios su amor. Gracias, Señor, por hacerte humano, por amarnos tanto y venir a morar entre nosotros. Te damos gracias y todos dar gracias a Dios. Terminar con la oración del Padre Nuestro, todos tomados de la mano,
Y entonces sí, feliz Navidad, un abrazo con ese deseo. Les aseguro que la cena nos va a saber mucho, pero mucho mejor. Ojalá no olvidemos pues, no descuidemos lo más importante, tengamos en cuenta que lo más importante es experimentar el amor de Dios y propongámonos ser canales de ese amor de Dios para los demás.